Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado el corazón de los discípulos de tu Hijo con la luz del Espíritu Santo. Concédenos ser dóciles a su voz para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Bueno, muy bien, pues el último día, acabamos con el comentario un poco con estos 10 puntos así, ¿no? De los aspectos del sacerdocio en la carta a los hebreos. Bueno, pues ahora vamos a empezar a comentar el diálogo sobre el sacerdocio. Se me olvidó cogerlo. Que es un libro bastante más pequeñito. Ah, mira. Este es vuestro, de aquí arriba. Es un libro más pequeñito, ¿vale? Y sí, es que me lo llevé yo hace... Sí. Entonces, bueno, pues por comentarlo un poquito, ¿vale? Antes de empezar así, ¿vale? Fijaos, el diálogo sobre el sacerdocio no es propiamente un día, es una forma literaria, ¿vale? Es decir, entonces San Juan Crisóstomo utiliza la forma del diálogo como para ir como expresando algunas ideas. Entonces, no es un teatro, es decir, no es una cosa que se pueda representar, sino que se sigue un poco más el patrón pues, de lo que hacían algunos autores antiguos, como Platón, ¿no? Sobre todo Platón, que escribe sus teorías en diálogos, ¿no? Como hablando con los alumnos. Bueno, pues San Juan Crisóstomo hace como lo mismo. Entonces, ¿por qué escribe él esto? Pues él escribe, ¿no? La cuestión del diálogo es que él habla con su amigo Basilio, ¿vale? Como intentando explicarle a Basilio por qué él refutó ser ordenado sacerdote, por qué se intentó escabullir, ¿no? de ser ordenado sacerdote, ¿vale? Entonces esto es un poco como el diálogo, ¿vale? Es decir, el fundamento es decir, verdaderamente este diálogo nunca tuvo lugar, ¿vale? Sino que es una composición, ¿vale? Que él hace, ¿de acuerdo? Bueno, entonces tiene 6 libros, como 6, es decir, lo que es el diálogo tiene como 6 partes, ¿no? 6 libros, ¿vale? Entonces, el primero es verdad que no lo vamos a comentar porque es que trata todo este tema de la cuestión del engaño de Juan a Basilio, ¿vale? Entonces, el diálogo se inicia como en la discusión entre ambos, porque Juan abandona a Basilio para que no le ordene, entonces pues Basilio, después de ser ordenado, viene como a recriminarle, ¿vale? Entonces, un poco lo que es la historia del diálogo es que Basilio viene a recriminarle, entonces Juan le explica la visión que él tiene del sacerdocio, ¿vale? Entonces Basilio se abruma y dice, pero bueno, entonces, ¿dónde me has dejado? Entonces eres todavía peor, porque no solo es que hayas huido tú, sino que no me has sacado a mí de la responsabilidad que me estás dando. Y entonces al final, pues Juan vuelve como a bueno, pues animarle, ¿no? Encorallarle. Entonces, un poco esta es la cuestión, ¿no? Bueno, entonces, en lo que es el libro segundo, empieza diciendo que el sacerdocio es un testimonio grandísimo de amor a Cristo. Imaginaos, ¿no? Entonces, fijaos lo que dice. Está comentando el pasaje de Juan 21, ¿vale? Entonces dice lo siguiente: el maestro pregunta al discípulo si lo ama, no para aprender, como iba a preguntar el que entra en los corazones de todos, si ya lo sabe el Señor, ¿no? Sino para enseñarnos cuánto le interesa el cuidado de este rebaño, dice, ¿no? Su intención era más bien que Pedro y todos nosotros aprendiésemos cuánto ama él a su iglesia, para que también nosotros manifestemos mucha diligencia en este asunto. ¿Por qué no escatimó a su Hijo unigénito, sino que entregó al único que tenía? Pues para reconciliar consigo a los que tenían sentimientos hostiles hacia él y hacer un pueblo escogido. ¿Por qué derramó la sangre? Para adquirir las ovejas que entregaba a Pedro y a sus sucesores. Fijaos, aquí mismo, esto que pone aquí. ¿Por qué derramó la sangre? Para adquirir las ovejas que entregaba a Pedro y a sus sucesores. ¿Veis? Aquí está todo lo que hemos hablado estos días pasados de la teología del sacrificio. Es decir, todo lo que hemos hablado de cómo pues tenía que haber un sacerdote que entregase una víctima, que la sacrificase, que tenía que ser sacrificada en el templo, ¿no? En el altar, ¿no? ¿Vale? Pues todo esto está aquí condensado verdaderamente. Es decir,
¿Por qué derramó la sangre? ¿No? Pues todo lo que hemos visto de la teología del sacrificio se entiende, ¿no? Si lo tenéis un poquito en mente, pues entra aquí, ¿no? Y te permite como, vale, pues de esto es de lo que están hablando, ¿vale? De que hay un derramamiento de sangre. El sacerdocio tiene que ver con derramar la sangre, ¿vale? Es decir, que no, esto no se nos puede olvidar, ¿vale? Cuando preguntó a Pedro, quería mostrar la abundancia de su propio amor, ¿vale? Dice, le había podido decir, si me amas, practica el ayuno, duerme en un jergón, dedícate a vigilias continuas, defiende a los que sufren injusticia, viste de este color o de otro, ponte esta ropa, ponte esta otra, ¿no? Sé como un padre para los huérfanos y como un esposo para su madre, pero en ese momento, dejando todo eso de lado, le dice simplemente, pastorea mis ovejas. Es decir, no le determina la cuestión, sino que le diseña el oficio. Le dice, tú tienes que hacer esto, ¿no? Pastorear a las ovejas, ¿vale? Mantenerlas unidas, protegerlas de los enemigos, ¿no? Guiarlas, ¿vale? Esto es pastorear, es esto, ¿vale? No dice si tiene que llevar el bastón de esta manera o de otra, ¿vale? Es decir, que en ese sentido es como muy amplio. Pero bueno, la invitación a pastorear las ovejas ciertamente implica todos los desvelos del pastor, pero lo que se señala primero es la bondad de Cristo que pone sus ovejas en manos de Pedro. Es decir, lo primero que hay que recalcar de este diálogo es que Cristo tiene confianza en Pedro. ¿Vale? Eso es como lo más importante. De esta bondad sacará Pedro las fuerzas para las tareas del pastoreo. Esto es muy importante. ¿Vale? Porque significa que, es decir, puesto que Jesús le ha encomendado la tarea a Pedro, Pedro puede recurrir constantemente a Jesús para la tarea. Eso es muy importante para nosotros. Puesto que hemos sido encomendados de esta tarea, nosotros podemos, ¿no? A través de la Iglesia también, pero recurrir constantemente al Señor para nuestra tarea. ¿Vale? Esto es muy importante. ¿De acuerdo? Claro, al pensar en la situación del clero en Antioquía de aquel tiempo, pues entenderemos también mejor que es una llamada de atención muy fuerte a que los sacerdotes amen a Cristo y no a sí mismos. Si recordáis en la primera clase, ¿no?, que explicábamos un poco, pues esto sigue teniendo vigencia hoy día, claro. Es decir, porque, claro, vosotras, por lo menos a los sacerdotes de Madrid, más o menos, pues ya vais conociendo, pero bueno, conocéis sacerdotes de muchos sitios también. Y ya veis que también nosotros tenemos como esos riesgos constantemente, ¿verdad? Entonces, das cuenta de la delicadeza de la tarea que Jesús le encomienda a Pedro. Entonces es esto, es decir, el sacerdocio lo primero que muestra es un gran amor, ¿no? Un gran amor de Cristo por Pedro, que tiene que ser respondido. Entonces, eso es lo primero que marca San Juan, ¿vale? Eso es lo primero que marca, ¿no? Es un gran amor de Cristo por Pedro y de Pedro hacia Cristo, claro. ¿Vale? De Cristo por los sacerdotes y de los sacerdotes hacia Cristo. ¿Vale? Y luego, el servicio del pastoreo es mayor que cualquier otro servicio. Entonces, dice San Juan, la diferencia que existe entre los animales irracionales y los hombres ha de ser la diferencia que haya entre el pastor y los pastoreados, por no decir más. ¿Vale? También asume el peligro que concierne a realidades mucho más grandes. Dice, pero el castigo por la pérdida de las ovejas reservado a quien se le han confiado hombres, el rebaño racional de Cristo, no se limita al pago de una cantidad de dinero, sino a la pérdida de la propia alma. Es decir, claro, dices, sí, él dice, ¿no? La diferencia entre el pastor y los pastoreados ciertamente es entre el pastor y las ovejas, es decir, es una diferencia cualitativa muy grande. Ahora bien, entonces dices, pues qué bien, ¿no? Porque claro, es decir, qué suerte los pastores que tienen esa, pues como esa dignidad de pastor. Pero dice, pero la pérdida de un alma implica que tú pones en riesgo tu propia salvación. San Agustín, en el diálogo en el sermón sobre los pastores, ¿no?, dice precisamente esto, ¿no? Está comentando el libro de Ezequiel y entonces le dice, ¿no?, va comentando lo que tiene que hacer el buen pastor, ¿no? Y entonces San Agustín dice, vosotros escuchad con tranquilidad, nosotros escuchemos con temor. Porque claro, es decir, sí, la dignidad del sacerdote es grandísima.
Ahora, como se te escape una, prepárate. Es decir, porque la pena es grandísima también, claro. ¿Vale? Eso, ¿vale? Entonces, es decir, daos cuenta que, pues otra vez, San Juan Crisóstomo está predicando en Antioquía en medio de una situación eclesial muy grave. Pero imaginaos, ayer estaba en clase, entonces era clase de moral de la persona, y entonces salió a colación, pues, que unos alumnos habían dicho a un alumno mío que es profesor, a su profesor, ¿no?, que es alumno mío, que había un cura que estaba como en contra de lo que el profesor les estaba diciendo en clase, acerca de todo lo que era la homosexualidad, la pornografía y todo esto. Dice, porque ha habido un cura que ha subido una foto a Instagram, ¿no?, o en Twitter, o no sé dónde era, me parece que en Instagram, con un actor porno. No, no desnudos y estas cosas, pero bueno, como que, pues qué hombre más bueno este, no sé qué, no sé cuál, ¿no? Y le decían los alumnos a mi alumno, dice, pues ya ves, este, ¿no?, dice lo contrario que tú dices, porque tú dices que todas estas cosas están mal y este cura, pues mira, como que no ve tan mal estas cuestiones, ¿no? Y me decía en clase, dice, claro, es que si vosotros, ¿no?, si vosotros no decís las cosas claras, ¿qué vamos a hacer nosotros después, no? Entonces, pues estas cosas las tenemos dentro de, ¿no?, dentro de lo que es el ámbito sacerdotal, claro. Es decir, imaginaos, ¿no?, lo grave. De aquí también se deriva la importancia de vuestra vocación. Es decir, la importancia de vuestra vocación para rezar por nosotros. Es decir, para ofrecer la vida por nosotros. Claro, ese es el carisma sacerdotal también, ¿no? Colaborar con vuestra entrega, ¿no?, a que los sacerdotes seamos lo que tenemos que ser, a que mantengamos con claridad el pastoreo de Cristo, ¿no? Entonces, la dignidad del sacerdote es infinita, infinita, no se puede cuantificar, porque es la dignidad de Cristo sacerdote la que tenemos. Ahora, esa dignidad supone una responsabilidad. Es decir, no es lo mismo que haga yo una cosa, a que la hagáis vosotros, a que la haga un laico sin más. No es lo mismo, claro. A nosotros se nos ha dado más, se nos va a pedir más. Entonces dice eso, ¿no?, que el servicio del pastoreo es mayor que el resto de servicios, pero tiene una exigencia mayor, ¿vale? Tercer aspecto. Para ser pastor se necesita un alma admirable y grande. Dice, ¿no?, dice, además, el sacerdote tiene que mantener un combate mayor y más difícil, pues no lucha contra lobos, ni siquiera contra los espíritus del mal que no están en lo alto, ¿vale?, que están en lo alto, ni siquiera contra los espíritus del mal que están en lo alto. ¿Ves la muchedumbre temible de los enemigos? Las falanges fieras, no protegidas con hierro, sino acorazadas por su propia naturaleza, que hace las veces de armadura. ¿Vale? Es decir, esta imagen del ejército es la que vuelve a aparecer al final de la obra. No sé si la habéis leído, al final, ¿no?, dice, ¿qué es el sacerdocio? Y entonces pues hace imaginar como dos ejércitos, ¿no?, el ejército de Cristo y el ejército del enemigo. Es decir, que esos dos ejércitos, dice, llenan toda la tierra, ¿no? Y entonces va describiendo los barcos, los caballos, las lanzas, ¿no? Dice, y al frente del ejército del cielo, dice, es como si se pusiera a un adolescente. Dice, pues eso es el sacerdocio, un adolescente al frente de un ejército que llena la tierra, ¿no? Es decir, esto es como claro, como lo que está intentando decir es lo inconmensurable de nuestra propia existencia. Es decir, no se puede medir, no se puede medir, ¿vale? Pero imaginaos, no sé, pues eso, al frente del ejército estadounidense, ¿no?, o del ejército chino, o cualquier que sea el ejército más grande del mundo ahora mismo, pues poner a un chavalito de vuestras catequesis, ¿no? Imagínate, ¿no? Pues esto es un poco, ¿no? Es decir, esas como... Ya, ahí es donde se ve el poder de Cristo. Es decir, el Señor se fía porque es omnipotente. El Señor se fía porque es omnipotente, porque Él es capaz de llevar a la victoria, porque Él dice, ¿no? Es decir, tendréis luchas, pero yo ya he vencido al mundo. Es decir, eso es como lo más importante, es decir, todos los escándalos, todas las cosas, el Señor ya las ha pasado. Fijaos una cosa, el otro día
que predicábamos, era el domingo, ¿no? Fue el texto del Evangelio era este: vendrá una gran tribulación, ¿no? Y después, ¿no? Se oscurecerá el sol, la luna dará su resplandor, caerán las estrellas, ¿no? ¿Vale? Y claro, yo ahí buscando y mirando y tal, ¿no? Pues al final encontré que dice que la gran angustia no tiene que venir, sino que ya ha venido. En el sentido de que la gran angustia es la que pasa Jesucristo en Getsemaní. Porque verdaderamente esa es la mayor de las angustias que han podido ocurrir en la tierra. Porque es el conjunto de todas y mayor que todas ellas. Todas nuestras angustias estaban allí. Entonces, la gran angustia ya ha pasado. Es decir, esto se utilizaba en el texto para explicar que el tiempo de la segunda venida ya es. Entonces, ya. ¿Vale? Entonces, pero bueno, aquí veis un poquito esto, es decir, ¿vale? Se necesita un alma grande y admirable porque es que mira dónde estás, ¿no? Y sigue diciendo, dice, además, las enfermedades de los animales son manifiestas, es decir, si a una abeja le pasa algo se le ve, ¿no? Las enfermedades físicas, dice, en cambio, no es fácil al hombre percibir las enfermedades de los hombres. Dice, con frecuencia el hombre ni siquiera es capaz de saber si está enfermo espiritualmente. Claro, ¿das cuenta? Es decir, nos cuesta mucho todavía saber si tenemos COVID o no lo tenemos. Eso que llevamos ya 2 años de COVID, pero todavía no lo tenemos muy claro cómo vamos. Y nos ponemos mascarillas y hacemos esto, no hacemos lo otro, vamos para acá, vamos para allá. Ahora bien, la influencia de los móviles, de las formas de pensar, de toda esa contaminación espiritual, por así decir, entra en nuestras almas. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? ¿Vale? Es decir, no lo vemos. Y aquí dice que el sacerdote tiene que estar pendiente de eso. Entonces, es decir, cómo la mentalidad divorcista entra en la vida religiosa, por ejemplo. Es decir, cuando nosotros éramos pequeños, nadie se divorciaba, porque es que era impensable el divorciarse. Sí, es verdad. Te iría mejor o peor, pero allí, para lo bueno y para lo malo, con todas sus ventajas y sus desventajas. O no ya divorciarse, sino meramente personas católicas que se pudieran separar porque había un problema o por lo que fuera. Nadie lo pensaba. Claro, pero esa mentalidad divorcista, rupturista sí que entró. Entró en la familia, pero también ha entrado en la vida religiosa y en el sacerdocio. De manera que antes, claro, las hermanas mayores hacían los votos o los sacerdotes y era, vamos, hasta la tumba. Y esa era su gran dicha, es decir, morir sacerdote, morir religioso, ¿no? Y ahora, sin embargo, oh, bueno, pero si me va mal, ¿cómo que si te va mal? ¿Qué es esto? Es decir, ¿cómo que si me va mal? Claro que te va a ir mal. Vamos a ver, claro que te va a ir mal. Es decir, es lo que comentábamos, es decir, problemas va a haberlos siempre, sobre todo vosotros que estáis empezando. Es decir, los problemas van a venir sí o sí, pero van a venir aquí, van a venir en cualquier otra congregación, van a venir si os casaseis y van a venir si permanecéis solteras. Los problemas en la vida de las personas existen, siempre. ¿Vale? Es decir, entonces, esto es un poco, ¿no? ¿Vale? Jesús. Dice, cuando el mal se manifiesta, le ofrece un descontento mayor, pues no es posible curar a todos los hombres. Claro, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo curamos a toda esta humanidad rota, no? ¿Vale? No está permitido a los cristianos corregir con violencia los tropiezos de los que pecan. En nuestro caso, hay que hacer mejor al sujeto no con violencia, sino con persuasión. Por eso hace falta mucho ingenio para persuadir a los enfermos a someterse voluntariamente a los cuidados de los sacerdotes. Claro, es decir, ahí se ve que la necesidad de la gracia, ¿no? Para, bueno, pues para ejercer el ministerio sacerdotal también, ¿no? Es decir, eso es fundamental, ¿vale? Entonces ahí se ve como la grandeza de alma que deben tener los sacerdotes, ¿vale? Bueno, entonces volvemos a empezar desde el principio, ¿no? Para que Marga no se lo pierda. Bueno,
Bueno, entonces, como un cuarto punto sería ahí, el sacerdocio está repleto de dificultades y peligros, ¿vale? Entonces dice San Juan, ¿qué puede hacer uno? Mirad lo que dice. Si te comportas dulcemente con quien necesita una gran incisión y no haces la herida profunda a quien tiene necesidad de ella, cortas solamente algo del mal, pero dejas otra parte. Si haces el corte necesario sin cuidado, a menudo el enfermo se desespera por los dolores y rechaza todo a la vez, la medicina y la venda. Dejándose llevar de sí mismo, se precipita en un abismo al romper el yugo y hacer saltar el vínculo. Por ello el pastor necesita de mucha inteligencia y un sinnúmero de ojos para examinar por todas partes la situación del alma. ¿Vale? Es decir, aquí se juntan, ¿no? Por un lado, la ineptitud del pastor y por otro, la necedad de la oveja. Es decir, porque se juntan las dos cosas, claro. ¿Vale? Entonces, la gracia tiene que actuar en ambos, ¿no? Esto, claro, es decir, si tú tienes que cortar y no cortas, mal. Y si cortas demasiado profundo, mal también, ¿no? Es decir, como llegar ahí al no pasarte, ¿no? Espiritualmente, bueno, pues eso es lo... Ahí es donde tiene que estar la gracia. Entonces también, por eso depende, ¿no? Del pastor y depende de la oveja, ¿no? El pastor puede ser necio, pero si la oveja es avispada, ¿no? Es decir, bueno, pues entiende, pues bueno, podrá. Pero si la oveja tampoco espabila, pues entonces se pueden perder los dos. Así que si el pastor es inteligente y corta, pero la oveja no soporta el corte, pero bueno, ahí es como la... Bueno. Cualquiera puede ver que el sacerdote tiene además muchas dificultades para reunir a los miembros separados de la Iglesia. Si un hombre se extravía de la fe recta, el pastor necesita de mucho esfuerzo, constancia y paciencia, pues no puede tratarlo con violencia ni obligarlo con miedo, sino que debe hacerle regresar de una manera persuasiva a la verdad de la que escapó. Necesita un alma noble para no descorazonarse, para no desistir de la salvación de los que andan en el error. ¿Vale? Es decir, en el fondo está diciendo lo que a él le pasa. Es decir, está contando lo que él está viviendo también, ¿no? Es decir, que ve que se extravían las ovejas y que no hay manera de traerlas, ¿no? Pero imaginaos que él vivió en una situación de una iglesia totalmente deshecha también, ¿no? ¿Vale? Pero bueno. Sigue adelante, vamos, si pudo ahí. Bueno, es decir, claro, él se santificó en esto. Él se santificó en esto. Es decir, no quiere decir, daos cuenta, aquí hay una diferencia entre que él se santificase y que la iglesia siguiese, ¿vale? Es decir, el pastor se puede santificar y la iglesia puede, igual que al revés también. Hay veces que los fieles van adelante, pero el pastor no. Por ejemplo, Santa Catalina de Siena y los papas de Aviñón. Es decir, las ovejas se santificaban y los pastores no. ¿Vale? Bueno. Y luego añade un aspecto que es otra preocupación también como muy, muy común de San Juan también, ¿no? Que dice que quien va a presentar un candidato idóneo para el sacerdocio no tiene que contentarse solo con la opinión de la gente, sino que además de esta ha de examinarlo él mismo más que nadie y con preferencia a nadie. ¿Qué quiere decir? Que cuando se presenta alguien al seminario no basta con que la gente piense que qué buen chaval es, sino que verdaderamente hay que examinar el espíritu, hay que examinar la vocación, ¿no? Claro, en aquel momento no había seminarios. Hasta Trento no aparece en los seminarios, ¿vale? Lo que conocemos ahora como seminarios aparece después de Trento. Lo vamos a ver luego con San Juan de Ávila, ¿no? Son los inicios de lo que es el seminario que ahora conocemos, ¿no? Pero bueno, entonces sí. Lo tenían todavía más difícil. Claro, es decir, entonces lo que normalmente se hacía era que si había alguien que más o menos tenía una cierta formación y pues bueno y tal, pues se les ordenaban muchas. Por eso San Juan quiere huir.
De hecho, si recordáis, fue ordenado diácono sin, Sin quererlo. sin quererlo, ¿no? Es decir, le engañaron para ir desde su tierra, de Antioquía, ¿no?, hasta Constantinopla. ¿Vale? Entonces, imagínate. ¿Eh? Es como que nos sacaron cosas de nuestro consentimiento. No sé. Sí, pero era una cosa habitual en aquel momento. Y se consentía aquello. Pero bueno, poco a poco. ¿Vale? Bueno, esto un poco así, ¿no?, en lo que es el libro segundo, ¿no? Es decir, pues ese gran amor a Cristo, la grandeza del sacerdocio, la necesidad de la magnanimidad, ¿no?, y todos estos dificultades y peligros que tiene el sacerdote, ¿no? Es decir, pues... a mí me parece que es verdad que San Juan insiste muchísimo en la grandeza inconmensurable del sacerdocio, ¿vale? Es decir, como la dignidad sacerdotal. Pero precisamente por el vínculo con Cristo sacerdote, claro. ¿Vale? Bueno, entonces, pasamos al libro tercero, y entonces ahí comienza San Juan insistiendo en que él habría rehuido el sacerdocio por temor del mismo. No por vanidad o por orgullo, sino por miedo a ser sacerdote. ¿Vale? A los seminaristas, en una de las oraciones que hay de toda la vida, se nos dice que huyamos de la búsqueda, ¿cómo es? Es decir, de una búsqueda temeraria del ministerio. ¿Vale? De la búsqueda temeraria del ministerio, líbranos, Señor. ¿Vale? Es decir, una búsqueda temeraria del ministerio sería como, bueno, pues siendo sacerdote puedo salir adelante. ¿Entendéis? Es decir, puedo como encontrar una vida digna o así, ¿no? ¿Vale? Pues eso es una búsqueda temeraria. ¿Vale? Bueno, pues él dice que no, que él rehuyó el sacerdocio precisamente por temor a la grandeza del sacerdocio. ¿Vale? Pero bueno, quizás es verdad que este aspecto de la grandeza del sacerdocio se ha perdido. En el último libro que ha escrito el cardenal Sara, el último que ha salido, que son unos ejercicios que él predicó, viene a decir que la crisis actual de la Iglesia tiene como raíz la crisis sacerdotal. Porque si no se sabe lo que es el sacerdocio, entonces la Iglesia no puede saber lo que es. Es decir, porque la Iglesia está fundada sobre el misterio de la entrega de Cristo, del sacrificio de Cristo, que es un sacrificio para nuestra salvación. Entonces, sin ese misterio del sacrificio del Calvario, ¿vale?, sin ese misterio de lo que es el misterio pascual de Cristo, sin ese misterio que se prolonga de modo visible en el sacerdocio católico, sin esto no existiría, ¿vale? La Iglesia se perdería. Entonces, como en la actualidad se ha perdido como el sentido de lo que es el sacerdote, ¿vale?, de la importancia de celebrar misa, por ejemplo, ¿vale?, de la importancia de confesar, entonces es verdad que se da como mucha más importancia a otras cosas que verdaderamente no son propias del sacerdocio, ¿vale?, que lo pueden hacer otras personas, ¿vale? Y los sacerdotes dejamos de hacer aquello que solo nosotros podemos hacer. Pero vamos. Entonces, bueno, pues dice que el sacerdocio es temible y que el culto nuevo es más terrible que el antiguo. Dejo de decir que antes el culto antiguo era todo esto de los corderos y los sacrificios de los animales y la sangre y todo. Dice, pero el culto nuevo es más terrible que el antiguo. Y dice así: el sacerdocio se ejerce en la tierra, pero tiene rango de las realidades celestes. Esta idea aparecía tal cual en la carta a los Hebreos. Yo no sé si la recordáis, pero esto aparecía tal cual en la carta. Es decir, se ejerce aquí, pero tiene rango de lo que se hace en el cielo, ¿vale? Y con razón, pues ni un hombre, ni un ángel, ni un arcángel, ni ninguna otra potencia creada, sino el Paráclito mismo dispuso este orden y persuadió a los que aún permanecen en la carne a reproducir el ministerio de los ángeles. Aquí dice el ministerio de los ángeles, sin embargo, un poquito más adelante va a decir que el sacerdocio está por encima del ministerio de los ángeles. Es decir, el sacerdocio está por encima de los ángeles, eso sí que es cierto, porque el sacerdocio lo hace Cristo. Entonces está por encima de los ángeles, ¿vale?
Pero, entonces sigue diciendo, dice, esto es como muy curioso, esto es como muy así de las imágenes que él utiliza. Dice, por ello es necesario que el sacerdote sea puro, tal como si estuviese en los cielos mismos en medio de aquellas potencias. Temibles y muy terribles eran también las realidades que antecedieron a la gracia, es decir, las del Antiguo Testamento. Entonces dice, las campanillas, las granadas, las piedras en el pecho, las del hombro, la mitra, la diadema, la túnica, la placa de oro, el santo de los santos, el gran sosiego interior. Es decir, las campanillas, ¿vale?, las llevaban colgadas los sacerdotes del Antiguo Testamento, llevaban campanillas colgadas en las vestiduras, ¿vale? Las granadas, la fruta, ¿vale?, como signo de la unidad, que también aparecían representadas. Las piedras en el pecho, sobre todo el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía, ¿vale?, como 12 piedras, ¿vale?, en el pecho. Esto, hay distintas interpretaciones. Hay unas que aparece, ¿no?, en el pecho, lo que era el efod, ¿vale?, que tendría como 12 piedras incrustadas, que serían una por cada tribu. Hay otras que dicen, ¿no?, que el sacerdote lleva colgado en el pecho los urim y tumim, que son una especie de piedras para como tirarlas a los dados, echar a suertes, y a través de las suertes saber la voluntad de Dios, ¿vale? Es decir, el sumo sacerdote lo llevaba también metido en el pecho, ¿vale? Es decir, por ejemplo, por eso la elección de San Matías se hace así, a suertes, porque ellos decían que en el hacer las cosas a suertes dejaban a Dios que pudiera mover la suerte, pudiera mover a quien le tocaba las cosas, ¿no? Entonces, los Urim y Tumim, ¿no?, eran como una especie de piedras que llevaba el sumo sacerdote, ¿no?, para estos casos también, ¿no? ¿Vale? Pues esto, ¿no? Es decir, las piedras en el pecho, las del hombro, ¿vale? La mitra, bueno, la mitra sí que nos suena, la diadema, ¿vale? La túnica, la placa de oro. La placa de oro estaba, era lo que se llamaba el propiciatorio. Esto lo hemos comentado alguna vez. El propiciatorio, es decir, la placa de oro era lo que sobre el altar se ponía una placa de oro. Es decir, estaba el arca de la alianza con los querubines, ese era el trono. Y justo delante del arca había lo que era el altar, ¿vale? Y ese altar, ¿vale?, ese altar tenía una placa de oro encima. Y eso era el propiciatorio. ¿Y por qué se llama el propiciatorio? Porque la teología que había era que Dios, el que se sienta sobre el arca, sobre los querubines, mira. Y lo que mira es justo ahí el propiciatorio. Entonces es propicio conforme lo que ve, ¿vale? Cuando dice que Dios no sea propicio, que Dios no sea bueno, ¿eh? Entonces el propiciatorio, ¿no?, la placa de oro, tenía ese, ¿no?, ese era el lugar donde Dios veía las cosas. Entonces se ofrecían ahí, ¿no? Se ofrecían ahí las víctimas degolladas, se ponían ahí para que, viendo Dios lo que se habían esforzado los hombres por ofrecer esas víctimas, les fuera propicio, ¿vale? Y se ponían sobre una placa de oro, ¿vale? Pues eso dice, ¿no? Es decir, el santo de los santos, que era como el lugar cerrado, ¿no? El gran sosiego interior se refiere a que ese sitio estaba absolutamente cerrado y solo el sumo sacerdote entraba una vez al año, ¿vale? Dice, pero si uno examina las realidades de la gracia, encontrará que aquellas otras realidades temibles y muy terribles son pequeñas y que lo dicho a propósito de la ley es verdadero. Dice San Pablo, lo que era glorioso en esta situación no es glorioso a causa de una gloria que lo sobrepasa, ¿vale? Es decir, lo que era antes glorioso ahora ya no lo es, porque hay una gloria mayor. Esto es muy simple. Es decir, si tú tienes encendida la luz ahora, no vale para nada. Si estamos aquí reunidos por la tarde-noche y encendemos la luz, pues qué bien con la luz encendida. Pero cuando entra la luz del sol, no se percibe Entonces, lo que era glorioso antes, en la oscuridad, ahora ha dejado de ser glorioso, porque, es decir, si encendemos la luz ahora, pues con la luz del sol se ve mucho mejor, ¿vale? Eso es un poco lo que era glorioso antes, ¿eh? Ahora no lo es a causa de una gloria que lo sobrepasa. Dice, cuando ves al Señor inmolado y yacente, ¿vale? Esto también aparece en las homilías a Hebreos, ¿vale? El Señor inmolado y yacente, eso también lo hemos comentado, es decir, porque dice, ya no se inmolan víctimas
lo que está inmolado es Cristo. ¿Vale? Y dice, nuestra Pascua inmolada es Cristo el Señor. ¿Vale? Entonces esto es decir, claro, no es que haya un becerro ahí degollado o un cordero, es que está Cristo, ¿no? Lo que hay encima de nuestro altar, ¿no?, es Cristo. ¿No? Es decir, claro, es decir, cuando ahora entendéis esto, es decir, claro, es que el altar es donde mira Dios y ve, ¿no?, ve a Cristo. Ese es el sentido cuando el sacerdote dice por Cristo, con Él y en Él, ¿no? Es decir, ¿vale? Es decir, mira esto que te estamos enseñando y se lo alzamos, el sacerdote se lo alza, es decir, míralo bien, míralo bien, es decir, míralo y ten misericordia de nosotros. ¿No? Es decir, claro, dice, pues esto que hace el sacerdote es infinitamente más glorioso que lo que hacían los de antes. Porque lo que tiene entre manos, ¿no?, es muchísimo más glorioso que lo que tenía antes, ¿verdad? Claro, entonces, es decir, si tú lo piensas así, si tú ves así la misa, entiendes el valor del sacerdocio. Es decir, esto, y es que, claro, es decir, es lo que dice ahí, el Espíritu Santo ha dispuesto que esto lo hagan unos. Y esta es su tarea. Y ya está, ¿no? Hay una continuidad aquí entre el sacerdocio antiguo y el sacerdocio nuevo. Antes el sacerdocio era el de los levitas. Y los levitas, si sabéis, es decir, cuando Israel llega de Egipto a la tierra prometida, la tribu de Leví no tiene tierra. Es decir, la tribu de Leví se queda sin tierra, ¿no? Porque lo que dice el Salmo, ¿no? El Señor es el lote de mi heredad. El Señor es el lote de mi heredad. Eso es lo que significa, es decir, yo no tengo heredad, sino que tú eres el lote de mi heredad. Yo no tengo aquí tierra, ¿no? Pues el Señor escoge a unos, ¿no?, para que hagan, y a esos les priva de otras cosas. Yo voy a ser tu heredad, pero tú no vas a tener otras cosas. Hay como una exigencia también, en el sacerdocio también ocurre esto, es decir, yo voy a ser tu heredad, pero tú no puedes tener otras cosas, porque tú me vas a tener a mí en las manos. ¿Vale? Entonces, cuando ves al Señor inmolado y yacente, al sacerdote que preside el sacerdocio, el sacrificio y ora, es decir, pues toda la plegaria eucarística, ¿no? Es decir, orando, ¿no? ¿Vale? Y a todos los bañados en aquella preciosa sangre, todo el pueblo de Dios, ¿vale? ¿Piensas que aún estás entre los hombres y sobre la tierra y en cambio no piensas que al punto has emigrado al cielo? Claro, porque estando Cristo presente, ¿no?, está el Padre ahí, eso es el cielo. Entonces, claro, es decir, ese es el... Pero te das cuenta de decir, ¿quién habla así del sacerdocio ahora? Claro. ¿No? Desechado todo pensamiento carnal, ¿no ves con el alma desnuda y la mente pura lo que hay en el cielo? ¡Qué maravilla! ¡Qué amor de Dios por el hombre! El que está sentado arriba con el Padre... Otra cosa que ya habíamos comentado en la carta a los Hebreos, ¿vale?, es asido en ese momento por las manos de todos y se da a los que quieren abrazarlo y recibirlo. Todos comulgamos, ¿vale? Es decir, es que es tremendo, ¿no? Es decir, el que está sentado arriba con el Padre es asido en ese momento por las manos de todos. En ese momento todos lo hacen con los ojos. Todos lo ven, todos lo ven. ¿Crees que estas cosas pueden ser despreciadas o que sean tales que uno pueda rebelarse contra ellas? Aquí el principal problema es cuando los sacerdotes mismos no somos capaces de valorar lo que es la celebración de la Eucaristía nuestra, ¿no? Que no es porque acudan muchas personas o pocas, sino por el hecho de que la Eucaristía sea celebrada. Pero bueno. Sigue un poco diciendo, ¿quieres ver a partir de otra maravilla la superioridad de esta liturgia? Imagínate, esta es tremenda también. Imagínate a Elías. ¿No? Elías, ¿os acordáis de él, no? ¿Vale? A la numerosa muchedumbre que lo rodea. Es decir, está hablando del momento en el que Elías reta a los profetas de Baal. ¿Vale? Entonces, pues los profetas de Baal ya han intentado su sacrificio y no ha salido, y Elías empieza el suyo, ¿no? A la víctima colocada sobre las piedras, a todos los demás en quietud y en mucho silencio, solo al profeta en oración, y luego de pronto la llama que es lanzada desde el cielo sobre la víctima. Realidades admirables que llenan de estupor. De aquí pasa ahora
a lo que actualmente se realiza y verás que no solo son realidades admirables, sino que sobrepasan todo estupor. Dice, pues el sacerdote está en pie no para traer fuego, sino el Espíritu Santo. Claro, a nosotros a lo mejor nos sorprendería más ver venir fuego del cielo. Y sin embargo dice, no, pero es que viene el Espíritu Santo. Es decir, es que piensa esto, ¿no? No piensa esto, ¿no? Dice, al sacerdote que suplica largamente, no para que un fuego lanzado desde lo alto consuma las ofrendas, sino para que la gracia, cayendo sobre el sacrificio, encienda por medio de él las almas de todos y las haga más brillantes que la plata fundida. Es decir, es espectacular, ¿verdad? Quien que no esté loco o fuera de sí podrá despreciar esta celebración tan sobrecogedora. Pero imaginaos, es decir, cuando intentamos como hacer la Eucaristía atractiva y amable a la gente, digo, pero ¿y qué estamos haciendo? Es decir, claro, si tú consideras esto que está ocurriendo, ¿cómo tendrán que ser las cosas que estén ahí alrededor, no? Entonces, ¿quién que no esté loco fuera de sí podrá despreciar esta celebración tan sobrecogedora? Me acuerdo una vez, pues con unas personas, ¿no?, que dijeron, no, pues es que hemos estado intentando como hacer la Eucaristía más agradable, así también, ¿no?, para los jóvenes. Dice, y hemos llegado hasta la oración de los fieles. Dice, pero luego después ya no sabemos qué hacer. No, pues bendito sea Dios, que no has hecho nada más, porque si me cambian más ya sí que estamos fatal. Pero bueno, ¿ignoras que un alma humana nunca habría soportado aquel fuego del sacrificio? Pero imagínate, es decir, Moisés se asombraba de la zarza ardiente. ¿Y no es más asombroso que nosotros comulguemos? Bueno. Es decir, aquella zarza soportó el fuego, pero es que nosotros soportamos a Dios. Vamos, soportamos. Es decir, portamos a Dios, ¿no? Qué cosa tan tremenda, ¿no? Es decir, qué conciencia tenemos que tener nosotros de nosotros mismos cuando hemos comulgado también, ¿no? ¿Vale? ¿Ignoras que absolutamente todos habrían sido aniquilados si no fuese por el generoso auxilio de la gracia de Dios? Es decir, quiero decir, ahora ha salido en todo este tema también, sobre todo por Estados Unidos, ¿no?, de la comunión del presidente y todo esto, ¿no?, por el tema del aborto y tal, ¿no? Y entonces viene un poco lo de el escándalo de quien comulga y los que comulgan su propia condenación. Pero imaginaos, claro, decir, es que es esto, ¿no? Es decir, ojo, porque lo que estás recibiendo es Dios. Y si no lo haces con esa conciencia clara de que no soy digno, a ver qué haces, ¿no? Entonces, vale, decir, yo creo que esto, bueno, un poquito más, ¿vale? Un poquito más. Pero bueno, sí, a ver si consigo acabarlo. Bueno, entonces dice, es grande el poder y el honor de los sacerdotes, ¿vale? Dice, si alguien pensara la grandeza de quien, siendo hombre y estando aún formado de carne y sangre, puede estar cerca de aquella naturaleza bienaventurada y pura, entonces percibiría adecuadamente de cuánto honor la gracia del Espíritu consideró dignos a los sacerdotes. Es decir, en esto, por ejemplo, podéis recordar de Madre Verno, es decir, todas las cosas que ella... Es decir, a mí me impacta sobre todo cuando limpiaban el camino, ¿no?, de toda la porquería que echaban los otros, ¿no?, y ellas como que lo llenaban de flores, ¿no?, y lo adornaban también, ¿no? Es decir, ella como que tiene esa intuición de la grandeza del sacerdocio, ¿no? Es que tiene esa experiencia, ¿no?, de las niñas, cómo se perderían las niñas si no fuese por la ayuda del sacerdote, lo que a mí me ayudó en la confesión, el sacerdote, cómo se pierden las almas si no son auxiliadas por la gracia, claro, del sacerdocio. Claro.
Por medio de ellos, de los sacerdotes, se cumplen estas realidades y otras no inferiores, si se atiende a su dignidad y a nuestra salvación. Es que atender a la dignidad del sacerdote y a la salvación de las almas. Claro, pero nadie atiende a la salvación de las almas, a la salvación eterna, ¿no? Se atiende a la salvación inmanente de las almas. En la actualidad se atiende a la salvación inmanente, a estar bien aquí y ahora, ¿vale? No a la salvación eterna. Por eso no somos capaces de hacer muchos esfuerzos, porque como consideramos simplemente lo concreto y lo inmediato, lo actual, ¿vale? Por eso queremos ver los frutos ya. Claro. Porque si no lo ves, no... Es decir, fijaos, es decir, ¿cuál es el fruto de las charlas estas? Pues no puede ser simplemente que vosotras penséis esto, sino que vosotras intentáis vivir esto y que después, viviéndolo vosotras, transmitáis esta grandeza del misterio del sacerdocio a vuestro alrededor, a sacerdotes y a laicos, a todos. ¿Vale? A todos, claro. Ese es ¿cuándo se va a ver ese fruto? Pues dentro de muchísimo tiempo. Claro. Es decir, muchísimo tiempo pueden ser años y años y años. Porque hasta que cale esto, ¿no? Pues hace falta como vivir verdaderamente como con una admiración muy grande por el sacerdocio, ¿no? Pero bueno. A los hombres que habitan la tierra y pasan el tiempo en ella se les ha confiado administrar las realidades celestes. Es decir, administramos realidades celestes. Y sin embargo, cuando hablas con los sacerdotes, te dicen que su mayor problema es que se dedican a administrar realidades terrenas. Es decir, estamos dedicados a, pues eso, gestionar obras en la parroquia, ¿no? A llevar papeles al obispado, ¿no? Y dices, pero bueno, ¿cómo es posible esto, no? ¿No? Se ha tergiversado. Las cosas es difícil tener clara la meta. Es decir, la cantidad de sacerdotes que abandonan la confesión, que abandonan la dirección espiritual, que abandonan la oración. Claro. Se les ha confiado administrar las realidades celestes y han recibido el poder de Dios, un poder que él no otorgó ni a los ángeles ni a los arcángeles. ¿Veis? Esto es lo que os decía antes. El sacerdocio es un ministerio por encima de los ángeles. Pues a estos no se les dijo, cuanto atéis en la tierra también será atado en el cielo, y lo que sigue. Dice, los jefes de la tierra también tienen poder para atar, pero solo los cuerpos, no las almas. Dice, pero este otro lazo toca el alma y atraviesa los cielos. Esto, imaginaos, decir, cuando confesamos, claro, y cuando llegan personas a confesarse, ¿no? Confiesan pecados, pues eso, muy graves a veces también, ¿no? Y los confiesan, y sí que es verdad que te dicen esto, es decir, es que no sabe la carga que me ha quitado de encima. Pues es verdad, decir, es que lo has desatado en la tierra. Es decir, pues cosas muy graves, ¿vale? O muchísimos años también, ¿no? Sin confesar, ¿no? Pero bueno, dice, pero este otro lazo toca el alma y atraviesa los cielos. Y lo que los sacerdotes obran aquí abajo, Dios lo ratifica allí arriba. Y el Señor confirma la determinación de sus siervos. ¿Vale? Pero bueno. Claro, ¿cuándo queda atado? Cuando se declara que es pecado y no se absuelve. Esto es una cosa, es decir, claro, esto es el problema, es decir, esto es una cosa muy grave hoy día, ¿no? Hay una frase de Chesterton, este autor inglés, que dice, la Iglesia absuelve pecadores. Dice, los enemigos de la Iglesia disuelven pecados. Y esto es lo que vivimos hoy día, se disuelven los pecados. Claro, esto ya no es pecado. Esto ya no es pecado. No, esto ya no es pecado, no se preocupe. No, esto no. Esto no es pecado. Y eso te lo dice la gente mayor. Antes todo era pecado y ahora no hay nada es pecado. Antes lo que era pecado y lo que no, no. Y ahora lo mismo. Lo que pasa es que los sacerdotes, pues en un momento por un lado y en otro momento por otro, no hemos sabido hacer las cosas bien también, ¿no? ¿Vale? El Señor confirma la determinación de sus siervos, ¿vale? Entonces, claro, decir, tú imagínate, si yo sé que algo es pecado y no advierto al otro, el que está en riesgo de perder su alma soy yo mismo.
Del otro el Señor tendrá piedad porque ha sido por mi necedad, ¿vale? Dice, ¿y qué les dio sino todo el poder celeste? Veo que el Hijo se lo ha confiado a estos por entero, como si ya hubiesen sido trasladados a los cielos, como si ya hubiesen franqueado la naturaleza humana y como si ya hubiesen sido liberados de las pasiones humanas, así fueron conducidos a una autoridad tan grande. Dice un ejemplo. Si un rey hiciese partícipe a uno de sus súbditos de este honor, de manera que pudiese meter en la cárcel a quien quisiera y a su vez perdonarlo, ese hombre sería envidiable y célebre entre todos. Es decir, claro, imagínate decir, es esto, ¿no? La imagen de la cárcel esta final es muy interesante, ¿no? Es decir, yo puedo decir, pues esta persona a la cárcel, o esta persona fuera de la cárcel, ¿no? Es decir, el que tiene poder para sacar de la cárcel tiene mucho poder, porque la cárcel es un sitio serio, ¿no? Es una cosa grave, ¿no? ¿Vale? Entonces es un poquito sobre la grandeza, ¿no? Y ya para acabar, ¿vale? Ya para acabar, son servidores de los grandísimos bienes que proceden de Dios. Nadie puede entrar en el reino de los cielos si no se renace por medio del agua y del Espíritu, dice, ¿no? El que no come la carne del Señor y no bebe su sangre, pues es excluido de la vida eterna, dice. Pero el renacimiento y la alimentación se realizan por las manos santas, las del sacerdote. ¿Vale? Un aspecto un poco sobre este tiempo también. ¿Sabéis el problema que ha habido con lo de comulgar en la mano, comulgar en la boca? ¿Vale? Sí. Entonces, la Iglesia reconoce como válidas las dos formas, ¿vale? Entonces, algunas personas dicen que no se puede comulgar en la mano porque los laicos no tenéis las manos consagradas y que por eso no lo podéis coger. Los sacerdotes no tenemos consagradas las manos para recibir a Cristo, sino para traerlo. Es decir, no se nos consagra las manos para recibir al Señor y poderlo tener en la mano, sino para hacer que el Señor venga. No tiene nada que ver con la comunión de los fieles, ni con la propia comunión. No es por eso. ¿Vale? Hay una anécdota un poco muy buena, es de antes del concilio. Hay un sacerdote que llega a la iglesia y se encuentra a la religiosa tirada allí entre el altar, ¿no? Ahí a los pies del altar. Y dice, hermana, ¿qué hace? Dice que se ha caído una sagrada forma y la estoy cogiendo. Dice, ¿cómo? Dice, pues con la boca. Dice, ¿por qué no la coge con la mano? Dice, porque no tengo las manos consagradas. Dice, ¿y quién le ha consagrado usted la lengua? Claro, es decir, vamos a ver. Es decir, claro, no, pero es decir, podemos recibir a Cristo por el bautismo. Podemos recibir a Cristo por el bautismo, en las manos, en la boca y en el estómago. Porque hasta el estómago llega. Esto es muy importante para explicárselo a la gente. Es decir, no, la cuestión de la comunión no es por la ordenación sacerdotal, sino por el bautismo. Puedes comulgar por el bautismo, ¿vale? Puedes comulgar porque estás bautizado. Por eso tenemos que tener ya mucho cuidado porque hay mucha gente que no está bautizada. En la catedral se anuncia en español y en inglés que solo pueden acercarse a comulgar aquellos que estén bautizados y en gracia. Porque la gente ya no lo sabe. Claro. ¿Vale? Los sacerdotes cristianos no recibieron poder para apartar la lepra del cuerpo, sino la impureza del alma, no para examinar que se ha alejado, sino para librar completamente de ella, de la lepra del alma. ¿Vale? Dios otorgó a los sacerdotes una capacidad mayor que a los padres carnales, no solo para castigar, sino también para hacer el bien. Así pues, los padres carnales, si sus hijos insultan a algún hombre rico y poderoso, no pueden ayudarles en nada, sino que estos hijos van a la cárcel. Dice, pero los sacerdotes reconcilian no con los príncipes y los reyes, sino con Dios mismo. Es decir, qué grandeza también, ¿no? Pero bueno, qué bueno, ¿eh? Sí, qué importante como escuchar todas estas cosas, ¿verdad? Y luego pues vosotras pues vivirlas también como en función de vuestro misma, ¿no? De vuestro mismo carisma también, ¿no? ¿Vale? Ay, Dios mío. Qué necesidad, ¿no? Qué necesidad tenemos de las Ursulinas y que recen por los sacerdotes, ¿no? Las de aquí y las de ahí. A ver si esas que están ahí se piensan que no. Bueno, pues aquí acabamos hoy, ¿vale?
Hasta el próximo día, si Dios quiere.